¿Cómo pasó Meghan Markle, una de las figuras más comentadas tanto en el Reino Unido, en la monarquía, como los Estados Unidos? ¿Cómo pasó ella de ser una niña normal de papi y mami a casarse con un príncipe y de ahí hacer el big fail, una de las fallas más grandes que ha habido, hasta poder catalogarla hasta como un caso de estudio que ha pasado tanto en la monarquía británica como en los Estados Unidos de América, desde el inicio hasta todas las cosas que han pasado, incluso momentos en los cuales nosotros acá no hemos desglosado ni hemos comentado anteriormente. Hoy te saco absolutamente todo lo que ha pasado con Meghan hasta convertirse en la víctima de Sussex. Hoy te cuento todo esto en este video porque ya sabes que nosotros desglosamos absolutamente todo. Los padres de Meghan Markle, Thomas Markle y Doria Ragland se conocieron en un set de televisión en la serie del Hospital General. Ella estaba practicando para ser maquillista y él era el iluminador. De hecho, poco tiempo después de ellos estar casados, Thomas Markle fue incluso hasta nominado al Emmy unos años después de casarse con Doria por su gran papel o su trabajo en la iluminación, que no ganó, pues tuvo muchas nominaciones por su excelencia en el diseño y la iluminación en un set. Pero volviendo al caso de Meghan Markle, cuando ellos se juntaron, se enamoraron rápidamente y representaban de las pocas parejas birraciales en ese momento. Doria y Tom se fueron a vivir con los hijos de Tom, Samantha y Thomas. Tres vivían juntos hasta que llegó la otra integrante de la familia, que era Meghan Markle, en el año 1981. Todo esto ocurrió un año después de la boda de Doria y Thomas, que no fue una boda común y corriente. Thomas y Doria se casaron el 23 de diciembre de 1979 en un templo hinduista. Desde ahí en adelante, tanto Doria Ragland como Meghan Markle, que luego aprendió sobre estas cosas, se introdujo en este mundo del hinduismo, hasta el punto en que cuando ellos tuvieron problemas en el futuro, acudieron a este tipo de prácticas. Desde que nació, Meghan Markle se convirtió en una especie de princesa para su papá, Thomas Markle, que era todo para él. No solamente lo retrató ella en sus entradas de blog, donde dijo que su padre era como un superhéroe para ella, donde compartía momentos especiales, y él la fue introduciendo incluso hasta en escenas algunas series donde él le tocaba ser de iluminador, haciendo que su hija tuviera uno que otro papel, aunque fuese de 5 minutos. Representó algunas marcas, en algún momento salió en algunos comerciales, en los pininos que podría tener una persona en el futuro para convertirse tal vez en una gran actriz de Hollywood. Su hermano Thomas era la persona que cuando sus padres no estaban, él atendía a su hermana, y entre todos la nombraron como Botón o Flor. De ahí ellos, en la intimidad de la familia, así es como la conocen. Creció sin ningún tipo de cosas fuera más de que los padres, tenía 2 años, se divorciaron. Ella creció con padres divorciados, pero el tiempo que duraba con su padre era un tiempo aparentemente de calidad, descrito por ella misma. No hubo cosas muy extrañas ni cosas muy mayores hasta que el momento en que ella se casó con Trevor, su primer matrimonio. Trevor era un productor de televisión y allí siguió ella. Tanto el padre entra en el mundo de las series y de las producciones de televisión y se casa con un productor. Muchos han incluso catalogado a Meghan Markle como una escaladora de posiciones, es decir, que utiliza ciertas cosas para ella escalar y luego olvidarse de las personas. Luego este matrimonio lamentablemente terminó porque ella se fue a trabajar para Canadá y en ese momento ella encontró que no quería seguir con Trevor, a pesar de que él mismo ha descrito esta relación como una relación muy buena y que incluso Trevor y Thomas Markle y toda la familia tenían una excelente relación, hasta el punto en que cuando ella le devolvió el anillo a Trevor, Trevor llamó al papá de Meghan Markle para decirle qué estaba pasando, lo cual Thomas Markle no tenía ni idea de la decisión de su hija. Pero como la relación en ese tiempo no estaba rota como está en estos momentos, pues Thomas Markle obviamente con el tiempo apoyó a su hija, aunque seguía teniendo una buena relación con Trevor. Después de eso, ella se propuso que quería un hombre del Reino Unido, un hombre inglés, y tenía esa meta.
tomó un tiempo de soltera donde estaba saliendo tal vez con algunas personas, pero se tomó el tiempo para andar con algunas amigas. Ahí conoció a Lizzie Cundy. Lizzie Cundy es una presentadora de televisión británica. Lizzie Cundy la introdujo con Harry. Al menos esa es la primera historia que teníamos de cómo ellos se conocieron. Luego, esta historia cambió varias veces porque las versiones de ellos no coincidían con las del inicio. Incluso habían dicho que fue por algo en Instagram, otras veces se dijo que era por un amigo en común, pero nadie mencionó a Lizzie Cundy, ya que luego de que Lizzie Cundy ejerciera su papel de Cupido, ella simplemente la sacó de su vida y no le volvió a contestar una llamada ni un mensaje. Lo mismo hizo con otras personas. Y ahí es cuando empezamos con la lista que ha dejado de enemigos Meghan Markle para lograr ya su objetivo, o cuando ya logró su objetivo de encontrar no solamente un inglés, sino que encontró al príncipe del Reino Unido llamado el príncipe Harry. Una revolución, porque duraron mucho tiempo viéndose tras bastidores hasta que la relación logró ser pública. Ella iba dando algunas pistas en el Instagram y en sus redes sociales, pero nadie tenía idea de lo que pasaba. Nadie, excepto las personas que la presentaron y de las cuales ya no tenían información porque ella ya había cortado la relación con estas personas. Una de las primeras personas que sacó Meghan Markle de su vida no solamente fue a Lizzie Cundy, sino fue a Nick Brady. Era una de sus mejores amigas desde la juventud, desde la niñez, y esta le fue cortada porque ella no estuvo de acuerdo con la forma en que Meghan Markle tuvo esta relación final con Trevor, una de las personas que la acusó a ella de calculadora. Es por eso que Meghan Markle cortó la relación con Nick. Luego también hubo dentro de la lista de enemigos de Meghan Markle, se sumó Jessica Mulroney, que era hasta de las personas que estaban más cerca de ella, que estaban como uña y mugre. Sin embargo, Jessica fue cortada porque Meghan Markle se tomó algo que no tenía nada que ver con ella y que tenía que ver con un tema racial. Y como ella se denominaba a sí mismo defensora de los derechos humanos y defensora de las mujeres, pues ella también cortó la relación con Jessica Mulroney. Ya más adelante hizo otros enemigos como su propio padre, su hermana y su hermano. 3 personas de su misma familia que eran los únicos miembros de su familia que estaban más cerca de ella. La única persona con la cual aparentemente ella tiene una relación en esa familia es su sobrina, la hija de Samantha Markle. En los últimos tiempos, los enemigos que se han sumado a la lista o los que se han alejado han sido tanto David y Victoria Beckham, ya que ellos fueron acusados de que estaban supuestamente sacando informaciones íntimas de Harry y Meghan, y ellos cortaron la amistad de esta pareja de famosos de la A-list. Esto sin contar con muchísimas personas que solían estar juntos, como George Clooney y su esposa, entre otras personas que ya no se les ve ni siquiera kilómetro de distancia. Luego de la boda de Harry y Meghan, al contrario de lo que ellos dicen, los titulares de los periódicos británicos y del mundo tenían muy buenos comentarios alrededor de ellos. Very gorgeous girlfriend, and look just how happy they are. Era una sensación ver a una mujer común de los Estados Unidos de América y que era actriz en una que otra cosa, no podemos decir que era de Hollywood, casarse con el príncipe, hijo de Lady Di, el príncipe Harry. Todo un acontecimiento. El mismo rey Carlos III, que en ese momento era el príncipe de Gales, la acompañó al altar porque supuestamente ella no tenía familia que le apoyara y que no podían ir a la boda. Y de allí comenzaron todos los problemas, pues Samantha Markle se sintió bastante mal cuando Meghan Markle comentó en un programa y en varias entrevistas que ella creció como una niña única cuando sus hermanos sí estaban en su vida. Recuerden lo que comenté anteriormente, cuando Thomas, su hermano, su único hermano, era la persona que la cuidaba cuando los padres no estaban presentes. Y esto trajo una serie de controversias que hasta el día de hoy ambas tienen una cita para acudir a un juzgado para continuar este caso que había desestimado y que ahora volvió de nuevo. El matrimonio de Harry y Meghan se suponía que era un matrimonio que iba a tener éxito hasta que las cosas comenzaron a cambiar. Ellos
los duques de Sussex y los príncipes de Gales también tenían una relación que aparentemente estaba bien. Incluso se les llamó los Fantásticos Cuatro, pero esto estaba lejos de la realidad. Allí dentro estaban pasando unas supuestas cosas que luego se revelaron en el libro de Harry, entre otros supuestas personas que estaban cerca de ellos, que luego han comentado qué fue lo que pasó allí. Las cosas siguieron cambiando de manera negativa, pues Meghan acusó directamente a la reina Elizabeth II de tenerle envidia. Como ellos dicen en su documental, todo pasó así. Everything changed. En un flash, y ellos fueron tirados a los lobos, según dijeron en su documental. No aguantaron mucho. En el 2020 se fueron de la familia real británica. Un actor llamado Tyler Perry los llamó y les ofreció su ayuda justo en el momento donde estaba por cerrar absolutamente todo y les habían quitado la seguridad a ellos, ya que no eran miembros trabajadores. Ellos se sintieron en peligro. Se fueron a los Estados Unidos a empezar una nueva vida después de que en Canadá las cosas no salieron bien. Vivieron por un buen tiempo en la casa de Tyler Perry. Allí, luego de todo esto, concedieron una entrevista a Oprah Winfrey en el 2021, entrevista que acabó de hacer simpatía con el público, ya que los vieron a ellos como las víctimas, y la familia real británica eran aquellas personas que eran los malos de la película. Allí confesaron que fueron víctimas de comentarios, ciertos puntos racistas, por el hecho de cuestionar el color del niño que venía en camino, entre otras cosas que sacaron allí, por los cuales la gente comenzó a criticar a la familia real británica. Y esto no se detuvo, puesto que a pesar que la familia real británica mandó unas disculpas y quería investigar todo esto, la reina Elizabeth II hizo unas investigaciones, las cuales quedaron selladas sin acceso a una gaveta que al parecer puede tener acceso, me imagino, que el rey Carlos III. Esta carta supuestamente nadie tuvo acceso hasta varios años después, cuando todo esto explotó. Al parecer ellos estaban viviendo sus mejores momentos. Harry y Meghan, la pareja del momento. Netflix les ofreció un contrato, así mismo como Spotify. Ellos querían más confesiones de lo que vieron en Oprah Winfrey. Querían que Harry y Meghan sacaran el último jugo a la naranja que habían exprimido a mitad en la entrevista de Oprah Winfrey. Poco tiempo después, con todas las negativas y las controversias, la misma Oprah Winfrey se fue saliendo de la vida de esta pareja, de limitar su propio camino, ya que ella nunca los necesitó para tener la fama que tiene al día de hoy. Harry y Meghan siguieron su vida disfrutando, tomándose fotos, salían como todas unas celebridades. Revistas como Vanity Fair, muchísimas revistas de renombre concedieron muchas entrevistas y muchas cosas, mientras ya tenían a su hijo. Víctimas de Sussex eran en ese momento ellos eran las personas que habían sido maltratados y que se habían sentido mal con tantas cosas que hicieron la familia real en el Reino Unido, supuestamente. Y todo esto fue creciendo porque a medida que iba pasando el tiempo, como la familia real británica siempre estuvo callado porque no dan explicaciones ni hablan sobre estos temas, gente comenzó a ver las contradicciones que ellos tenían. Spotify quería más, Netflix quería más. Netflix ofreció este trato. Al parecer ellos seguían dentro de la familia real británica, cosa que a la gente le cayó como una pedrada, puesto que cuando ellos estaban dentro del palacio habían cámaras y micrófonos que luego vimos en su documental. Ya la gente comenzó a hilvanar. Entonces, si ellos estaban grabando desde el mismo palacio y hacer algo con estas grabaciones contra de ellos, puesto que la gente comenzó a ver cuáles eran las verdaderas caras de estos, cómo fue que realmente se conocieron, quiénes eran las personas. Gente comenzaron a hablar de sus propios testimonios sobre lo que pasaba con Harry y Meghan, y fuentes cercanas iban hablando, iban sacando la verdad y desmintiendo, así como libros que se sacaron de la convivencia de la familia real, entre otras personas que fueron valientes en decir lo que realmente pasó. Tuvieron la oportunidad de sacar su documental. En diciembre del 2022, ellos sacaron el documental, realmente un éxito en primeras semanas, ya que la gente quería saber qué fue lo que pasó. Esto se volcó en contra de ellos, porque todo lo que pensábamos que había sido de una forma, ellos lo retrataron de otra manera. In the States who don't grow up with the same
understanding of the royal family. Y que mientras la reina Elizabeth II estaba grave y estaba ya en sus últimos momentos con una reverencia al estilo de Meghan Markle, alegando que en ningún momento ella sabía sobre cómo hacer esta reverencia. Sin embargo, lo había hecho en su serie de Suits, la cual paralizó cuando se casó con Harry, alegando también que ella ya no iba a volver a actuar, ya que se iba a dedicar a la vida royal. Sin embargo, esto se ha mantenido con el tiempo porque Meghan luego confesó que ella no quería ser actriz. En sus blogs, en sus entradas de blogs antiguas, ella confesó que ella nunca quiso ser actriz, que eso no era lo que a ella le llamaba la atención. Y nos preguntamos qué fue lo que a Meghan le llamaba la atención desde el primer día. Y bueno, es la vida que ella ha llevado hasta el día de hoy. Las críticas fueron tan fuertes que ellos aparentemente no podían controlarlas. Pero ya el libro de Harry ya venía en camino y eso fue otro bombazo. Unos meses atrás, cuando la reina Elizabeth II en su funeral, las cosas se pusieron color de hormiga porque la gente pudo notar específicamente cómo fue ese encuentro de Harry y Meghan con los príncipes de Gales, y allí se notó realmente que no había ningún tipo de relación. En enero del 2023 sacó su libro, pero aparentemente Meghan no lo apoyó. No fue a los media tours, no se apareció en ningún lugar porque con las críticas negativas que tuvieron con el documental fue suficiente para que esto se saliera de control. Y siguieron las críticas, puesto que todo lo que decía Harry ya se había demostrado que la mayoría de cosas no era así. Hablaron tanto personas involucradas en su niñez, hablaron militares que eran sus jefes, hablaron muchísimas personas y criticaron el hecho de que él comentó las cosas íntimas de la milicia. Siguieron volteando en contra de ellos. Los Big Fails del 2023 acabaron con la supuesta carrera que no tenían. Lo que ellos estaban construyendo en el 2022 se terminó en el 2023. Salieron en la serie de South Park, una especie de parodia de que ellos querían privacidad cuando no querían privacidad y simplemente querían estar donde estaban las cámaras y que les tomaran fotos. Muchos fails fueron acumulando en este año. Spotify canceló su contrato, les llamaron estafadores, entre otras cosas, hasta cerrar el año cuando les llamaron los grandes perdedores del año. ¿Cómo pasó Meghan Markle de ser una niña normal de papi y mami a terminar casándose en un supuesto cuento de hadas con el príncipe Harry y terminar siendo el big fail de los Estados Unidos, abajo en las encuestas de popularidad, abajo en las encuestas de todo tipo, y teniendo un déficit en su fundación de Archie Welly, perdiendo varios colaboradores porque renunciaron a trabajar con ellos? Criticando a la familia real británica de enemigos de su familia y tirando todo lo que habían construido, tirando amigos, tirando conocidos a la borda. Y este ha sido hasta el momento el final de la carrera o del celebrity, de la vida de celebrity de Harry y Meghan, contar con muchísimas otras cosas que pasaron en el 2023. Muchas gracias por ver este video. ¿Qué opinas? Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.